atención, atención, atención. Vamos a hablar del tuit machista de Pablo Hasél de 2012. ¿Vale? Que para los que vengáis nuevos y no os hayáis enterado, en 2012, ahora mismo he visto que la gente estaba empezando a rescatarlo. Pablo Hasél publicó un tuit que decía: bucaque para todas esas piradas que nos pintan a todos los hombres como maltratadores en potencia y les gustaría que solo hubiera mujeres. La verdad es que, teniendo en cuenta el contexto que está defendiendo la izquierda amiga de Pablo Hasél, este tuit le habría envejecido mal, no le habría envejecido bien. O sea, ha estado en barrica ahí en el sótano, curándose y demás, y no, el tiempo no le sienta bien para lo que ahora mismo se defienden desde las coordenadas políticas por las que este señor se mueve. Y me gustaría recordar un fragmento de una entrevista que tuvo con Valtònyc, donde prácticamente Valtònyc hablaba de esto y Pablo Hasél ni le respondía, ni le contestaba. Homenajes a la división azul, que lo de la fundación que dices es que no es lo más grave es lo que dice Pablo. Los homenajes a la división azul, que lo de la... Esto le está quejando de que a esta gente no les meten en la cárcel y está hablando de los homenajes a la división azul. Fíjate que esto era en 2018, ¿vale? Esto era en 2018, porque los homenajes a la División Azul se vienen haciendo desde hace bastante, y ahora mismo los medios de comunicación nos están intentando vender que realmente los homenajes a la División Azul serían algo nuevo, ¿no? Serían algo... No es que lo estén intentando vender así, pero sí que están intentando resolverlo, apuntando a la dirección de que ahora mismo pues habría un gran auge del fascismo, y por lo tanto, pues, veríamos con más impunidad a las personas que hacen estos homenajes a la División Azul. No, esto es más viejo que el cagar, ¿vale? Esto es más viejo que el cagar en España. Francisco Franco, que la hija de Franco requiera un título al Estado español y que nosotros luego no podamos enterrar ni a nuestros muertos y que digan que no hay que abrir heridas cuando estamos hablando de reconocer a nuestras víctimas y de que se juzguen a los asesinos. Al menos los que ya están muertos... Y no nos controla la ultraderecha, ¿no? La ultraderecha... Policía, Rey, no han matado ninguno en muchos años, por lo tanto, que haya una ley como la del delito de odio que les... pues a quien ataca al opresor... que dices es que no es lo más grave es lo que dice tumbarlos o... Alemania, años de prisión por su militar. A todos los partidos políticos que son la pata del régimen y siempre pues están condenando a los años porque lo han oído en España. Del capital del Estado, porque es que si no los medios nos van a superar. Por eso que nada. La expresión, claro, físicamente es imposible que vayan a por todos. La libertad de expresión está en riesgo. Y eso es manchas los grupos nazis, fachas, etcétera, etcétera, porque es que piensan igual o parecido a los jueces, a los fiscales, a quienes controlan el Estado, ¿no? Cuando se suele hablar de que la ultraderecha está creciendo en Europa, es que aquí la ultraderecha sigue controlando el Estado, Vemos el vídeo entero, chicos, vamos a verlo entero porque quiero ver esa parte exactamente, ¿vale? Voy a poner Yo creo que en el Estado español no hay libertad de expresión, yo creo que libertad de expresión hay, pero solo para la derecha. Se abarca mucho el discurso de la libertad de expresión, pero yo creo que tendríamos que hablar más de libertad de ideología, porque ya huele mucho... Fíjate que está hablando de libertad de ideología el colega, ¿sabes? Fíjate que el colega está hablando de libertad de ideología. Yo creo que hay una distorsión. Dice, parecerás mi padre haciendo zapping. Ya, ahora lo pongo entero, ¿vale? Pero creo que hay una distorsión muy fuerte en esta gente. Hoy he escuchado también un debate, una tertulia con Juan Soto Ibars en Onda Cero, con Julia Otero y demás. Y había una chica de Podemos que también decía exactamente lo mismo. Que decía que había... que es que la derecha no tenía... Que la derecha se le dejaba decir cualquier cosa, que solo se estaba intentando coartar la libertad de expresión de los de izquierdas y demás. Y recuerdo, ha sido genial. Tengo aquí el fragmento, porque Juan Soto Ibars... ahora os pongo el fragmento, ha sido fabuloso, ¿vale? Pero básicamente la chica de Podemos que había decía que es que siempre era hacia un lado, y de repente Juan Soto Ibars le ha recordado que no, que efectivamente también ha habido condenados, gente a prisión de grupos de extrema derecha, grupos neonazis, también se ha metido a señores en la cárcel por hacer chistes sobre esto, por hacer chistes sobre aquello, por hacer un tuit sobre García Lorca y demás. La única diferencia es que estas personas no tienen una representación mediática. La única diferencia es que las personas de derecha, cuando cometen un delito de odio o este tipo de cosas que son juzgados y que muchos
muchos de ellos pues han podido ir a la cárcel o han podido ser condenados con penas de prisión, no tienen ese respaldo cultural que sí que tienen la gente de izquierdas. Y es que eso se pudo ver perfectamente con lo de Isabel Peralta y demás, que es que veías a Rocío Monasterio, ¿cómo se llama? A Marcos de Quinto, tenías a Germán Terch diciendo que juzguen a esta señora, y la meten en la cárcel y tal, igual de gilipollas que el Pablo Gasel, esto es tal no sé qué y esto tal. La derecha, por lo menos, hay una parte de la derecha cultural que sí que es coherente con estas mierdas. Pero claro, luego vemos a la izquierda y la izquierda se queja, es que nos oprimen, luego mira a los nazis y tal, los nazis entran en la cárcel, igual, exactamente igual que estos mongolos, Y mira, voy a poner el fragmento este. Que ir a la cárcel a lo mejor. Y finalmente, bueno, creo que fue el Tribunal Supremo quien lo libró. O sea que lecciones de libertad de expresión los datos conviene. Al final casi el debate. Vamos a poner el fragmento de Pablo de Juan Por Soler. el final casi el debate en el Congreso sobre la libertad de expresión a mí me da vergüenza porque en España no hay absolutamente ningún partido que esté a favor de la libertad de expresión. Todos ponen la línea roja donde les conviene. Es decir, Podemos quiere acabar con los de enaltecimiento del terrorismo, etcétera, pero luego quiere endurecer los del 510, llegaron a plantear convertir en delito o en falta el negacionismo de la violencia de género, es decir, cada uno según su ideología quiere poner los límites donde los pone. Y de hecho la prueba de que Podemos no es un partido muy amante de la libertad de expresión es que al juez que hizo aquel poema sobre Irene Montero y Pablo Iglesias, pues fueron a por él, le condenaron a pagarle 70.000 euros por el versillo, que si el señor no los hubiera tenido, pues hubiera tenido que ir a la cárcel a lo mejor. Y finalmente, bueno, creo que fue el Tribunal Supremo quien lo libró. O sea que lecciones de libertad de expresión ni Podemos, ni el PP, ni el PSOE, ni ninguno. Del efecto entre el condenable, leídas, diciendo esa la igualdad, el delito de odio. Lo que pasa es que según la interpretación que hace Sotibars, una cosa sería libertad de expresión y otra cosa sería delito de odio. Y como hay una reforma que pretende endurecer el delito de odio y flexibilizar la libertad de expresión, pues ahí entramos en contradicción. Arantxa. Bueno, yo quería decir que en este país nos creeríamos que realmente pues hay libertad de expresión para todo el mundo igual y una aplicación del Código Penal para todo el mundo igual. Ahora viene el victimismo de, es que a nosotros nos tienen manía, es que la derecha dice todo lo que quiere y es siempre, ya veréis, el victimismo de la profe me tiene manía, pero en versión cutre. Igual si realmente se hiciera lo mismo con la izquierda y con la derecha, y no hay para nada una igualdad en la aplicación. Yo no recuerdo a ningún cantante de derechas Yo sí. que haya sido así, pues ¿quién? Batallón de Castigo, por ejemplo, es un grupo de neonazis, un grupo de rock neonazi a los que también condenaron, estarán en esa lista de artistas condenados en España y por los que naturalmente nadie, se rasgó las vestiduras. Y más que palabras también. Bueno, a ver, existen. Lo que pasa que como no hay polémica porque nos da igual. Como dicen, una golondrina no hace primavera. Dice, una golondrina no hace primavera. En plan, es solo un caso, es solo pasó una vez, solo tal. No, ha pasado más de una vez, guapa. O sea, para un caso que hay de gente nazi. Hay más. Bueno, sí, vale, seguro. Pero hay muchísimos más de gente de izquierda y no. Hay muchísimos más de gente de izquierda. Me lo saco de mi papo moreno. Pensemos ya en el tema de la diferencia de víctimas, porque todo este tema del enaltecimiento del terrorismo, que efectivamente pues es en un contexto, ¿no?, donde aquí en este país pues teníamos pues acciones terroristas y se legisla para tratar de judicialmente acorralar esa situación, ¿no?, y acabar con el terrorismo también y con quienes supuestamente lo respaldaban. Bueno, pero a la vez tenemos toda una serie de víctimas del franquismo que han tenido y siguen teniendo que aguantar bromas, chascarrillos por parte de dirigentes políticos del Partido Popular, que incluso la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica llegó a llevar ante la Fiscalía al señor Rafael Hernando, entonces portavoz del PP, que dijo que esto de estar todos los días con los muertos para arriba y para abajo y que era el... O sea, con un par, con un par. Es que manda muchos huevos esto, ¿sabes? Porque la tía esta está justificando implícitamente que a Pablo Casado o a Rafael Hernando por sus chascarrillos
sí que se les persiga, en plan, incluso esta se le puso ante el fiscal y demás. Pero luego con lo de Pablo Hasél, aún reconociendo, dice, no, es que era un problema coyuntural de terrorismo, porque sí, que se mataba y demás, entonces tuvimos que hacer legislación al respecto y demás, como diciendo, bueno, pero esto ya ha acabado, era un problema coyuntural del momento, pero ¿y las víctimas del franquismo? En plan, no, claro, es que tienen más peso y más relevancia en la actualidad las víctimas de hace aproximadamente 80-90 años que las víctimas... ¿Cuándo fue la última víctima mortal de ETA? ¿En 2005? Estamos hablando, 2008. Entretenimiento de algunos, ¿no? Al final es gente que quiere arrimar el ascua a su sardina y que quiere poner los límites de la libertad de expresión justo donde ellos les salga del pito, y es exactamente así. Recuerdo incluso también a Pablo Casado burlándose de los que estaban todo el día con las batallitas del abuelo, o cuando insinuaron que pues la gente que se preocupaba... Ya, pero lo hemos hablado, pero Raulín773, seguís con lo de que Hasél tiene 3 años por agresiones, no es una condena en firme, lo de Hasél, ¿vale? No es todavía no hay condena en firme por agresión o por todas estas mierdas. Hay condenas, pero no son firmes, no se le mete en la cárcel por eso. Este también es un bulo que se ha repetido últimamente, que es que a Pablo Hasél se le metería también en la cárcel por agresión y allanamiento de local y toda esta puta mierda, eso no es así. ¿Vale? Eso no es así, todavía no, porque no son condenas firmes. Se le mete en la cárcel por enaltecimiento del terrorismo. Y no se le mete en la cárcel tampoco por injurias a la corona, porque por injurias a la corona solo te pueden poner una multa. ¿Vale? Últimamente está habiendo demasiado ruido y demasiada distorsión, y lo veo esto en muchos de vuestros comentarios y en muchos vídeos que hace la gente. Ya os digo, el que ha hecho Libertad y lo que surja, o el fragmento que ha subido de TikTok, y el que han hecho todas otras personas. Que Pablo Hasél es un pieza y tiene a sus espaldas muchas otras causas abiertas de agresiones y demás que no tienen nada que ver con la libertad de expresión, sí. Que entra en presión por causas de enaltecimiento del terrorismo a partir de tweets y de canciones y demás, también. Por sus víctimas era solo porque recibía subvenciones. Esto no se ha considerado enaltecimiento del terrorismo, y eso es terrorismo de Estado, que fue lo que hizo el franquismo durante décadas, una dictadura. Y luego, por otra parte, el artículo 510 lo que trata, estamos de acuerdo o no, yo creo que es bastante también debatible, pero trata como de proteger a colectivos vulnerables. Claro, trata de proteger a colectivos vulnerables. ¿Ves cómo esta tía sí que empieza de repente a poner barreras y a poner tal en la libertad de expresión donde a ella le interesa? Donde a ella le interesa. Es decir, Pablo Hasél hablando de clavarle un piolete en la cabeza, de explotar a Pachi López, de pegarle tiros en las nucas a jueces y demás. Bueno, pero claro, pero si son colectivos vulnerables, si tus palabras de alguna manera se pueden interpretar como un ataque o como un ejercicio de odio a estos colectivos que yo protejo y que soy abanderado desde la izquierda, entonces aquí sí que deberíamos pues plantearnos demás y demás. Dice Menos Lobes, dice, yo aquí discrepo un poco contigo, independientemente de que extremos siempre ha habido, me parece que sí que hay un auge de la extrema derecha. Otra cosa es que este auge se esté magnificando por la voz de los medios, pero me parece que ha sido un fenómeno natural el auge del populismo de derechas, con Vox máximo exponente, tras el auge del populismo de izquierdas, con Podemos como máximo exponente. Sí, eso no lo discuto, que hay un auge del populismo de derechas y demás. Ahora, que hay un auge, o que de repente el discurso que estaba, por ejemplo, diciendo Isabel Peralta esté permeando en nuestra sociedad, yo creo que no. Yo creo que eso es un discurso de una extrema derecha, nacionalsocialista, falangista, nacionalsindicalista, un poco vintage. Ahora mismo, ya lo dije ayer en el directo y lo vuelvo a decir ahora, para defender el antisemitismo y esa mierda, la gente busca otros recovecos. ¿Sabes? Ya hablando del sionismo en términos de Soros, los Rothschilds, familias de judíos que dominarían el mundo y demás. Los términos que utilizaba, pues eso, muy parecidos a los términos... Además tenía un lenguaje, tío, que era muy decimonónico, la chica esta al hablar. Era como... parecía un poco como si estuviese contándonos, tío, una novela con una prosa medio romántica y demás. Muy anquilosada, muy llena de florituras. A mí me pareció que no era el discurso que tiene calado ahora mismo. Y de hecho, fíjate, ¿sabes? Que todo el mundo la ha puesto de loca para arriba, y los que no la han puesto de loca para arriba son gente simpeándola, ¿sabes? A mí ya os digo que... Coño, es una niña de 18 años, una chavala, no voy a llamarla niña, pero es una chavala de 18 años, ¿sabes?
No hay límites en la descripción, no busques conflicto grupal. Y ahora incluso aparecen populismos con el independentista que se andrá en términos de izquierdas y de derechas y demás. Interesante el enlace que ha puesto, lo vuelvo a compartir. Bueno, vamos a ver. Pero de Es muy delitos de diferente. opinión, claro. Sí, sí, pero nace con un propósito que creo que también es súper resbaloso y además tuvimos un gabinete en diciembre y hablamos de ello y yo no estoy a priori en ir aplicando delitos de opinión, pero sí entiendo que no es lo mismo hacer apología del nazismo que, no sé, hacer defensas de determinadas ideas políticas. Este es buenísimo, ¿eh? No es lo mismo hacer apología del nazismo que hacer defensa de algunas determinadas ideas políticas. A ver, el nazismo son unas determinadas ideas políticas, chica. O sea, otra cosa es que a ti te parecen las ideas políticas más execrables que pueda haber, podemos discutirlo. Pero el nazismo son ideas políticas, ¿sabes? Y tú me estás diciendo, lo que estás intentando decir, básicamente, es que no es lo mismo, por ejemplo, hacer apología del nazismo o hacer apología de una serie de dictaduras execrables en la historia que a nosotros no nos gustan, nazismo, fascismo, falangismo y demás, que hacer apología de otras ideologías también y de otras dictaduras que ha habido a lo largo de la historia que a nosotros pues no nos disgustan tanto. Es decir, hablar de Venezuela o de Cuba en términos simpáticos o incluso reivindicarlos, tenemos a un ministro que de hecho lo reivindica, no pasa nada, es algo que bueno, está ahí, reivindicar o aparecer en mítines con la bandera de la Unión Soviética y todas estas cosas tampoco pasa nada, es algo que está ahí, pero sin embargo, hacerlos del nazismo, hacerlos del fascismo sí que sería algo que sería cruzar la línea. El nazismo es una cosa, determinadas ideas políticas son otra cosa. Entonces, básicamente lo que ella está diciendo implícitamente es que no es lo mismo y que ella sí que defendería censurar estas ideas políticas y no estas otras. Esto, señores, no es defensa de la libertad de expresión ni huevos. Esto es defensa de lo que a mí me conviene. Yo compraré que esta gente está a favor de la libertad de expresión. Yo compraré que Pablo Echenique está a favor de la libertad de expresión, que los de Podemos están a la libertad de expresión, ya no solo cuando no lleven a los tribunales a jueces por hacer poemas en revistas y todo el rollo este, sino cuando vea a uno de estos, cuando vea a un Pablo Hasél, cuando vea a uno de estos defender que no se meta en la cárcel al cantante de Batallón de Castigo, al cantante de Más que Palabras o a su puta madre. En ese momento diré, hostia, esta gente sí que está defendiendo la libertad de expresión. Hasta entonces me parece como una especie de proclama corporativista de quiero libertad de expresión para decir yo lo que quiera, no para que tú puedas hablar. A ti, sucio fascista, tú me das igual, a ti te podríamos pegar un tiro en la nuca si pudiésemos. En fin.